Johnny Carson en algún momento dijo, él fue un presentador de televisión norteamericano, y dijo, si tú no tienes un loquero, la gente piensa que estás loco. ¿Ustedes qué opinan? Es por eso que después de estas palabras nacieron, claro está, muchas psicoterapias que existen actualmente en esta nueva era y que nos podrán ayudar o no. Y es por eso que el día de hoy aquí nos acompaña en el estudio Elizabeth Rivera, quien es editora de la revista Algarabía. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Oye, nos traes el día de hoy pues el nuevo título, el nuevo ejemplar de Algarabía. Muy interesante, ¿no? Así es, el 143, que en la portada tiene estas bonitas cartas de tarot. Está dedicado a el tarot, los arquetipos, y también viene un dossier sobre la Guerra Civil Española, que se cumplen ya los 80 años. Claro está. Un evento tan importante. Y dentro de esta revista viene un artículo sobre las psicoterapias de la nueva era, digamos New Age. Sí. Oye, ¿esto será porque de verdad la gente queremos agarrarnos siempre como de algo, de que alguien nos despeje dudas, de saber si estamos en lo correcto? ¿Por qué dedicarle un artículo, Algarabía, a las psicoterapias de la nueva era? Bueno, porque digamos que conforme va avanzando el tiempo van surgiendo cada vez cosas nuevas, ¿no? Así de, bueno, es que el color se asocia con estados de ánimo. Por ejemplo, Ajá. la cromoterapia, que tiene que ver con el tipo de colores que escoges para vestir, los que tienes que poner en tu casa para que, digamos, estés tranquilo, para que si quieres energizarte, si no, pues ponle naranja, ¿no? O, es como para encontrarte el equilibrio, por así el decirlo. equilibrio, sí, de hecho tiene que ver con toda la teoría de los chakras, de los 7 chakras. Sí. Entonces cada chakra está relacionado con un color. Entonces, por ejemplo, el morado te sirve para conectarte con tu ser superior, ¿no? Sí. Y porque aparte ya también las teorías como el psicoanálisis o las terapias, digamos, psicoanalíticas cognitivas, como que ya las ven un poco lejanas, ¿no? Para mí siguen teniendo como efectividad. Claro. Creo en el ego, yo y super yo. Pero también van surgiendo nuevos acercamientos, ¿no? Hay uno que trata de explicar qué pasa con los esquizofrénicos a partir de, bueno, el problema lo tuvieron los padres, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es conseguirle nuevos padres. Entonces así tengas 25 años, te ponen unos padres adoptivos nuevos y Sí. te cambian los pañales así a tus 25 años. No estoy satanizando nada, simplemente Claro. estamos hablando de lo que Comentando viene. de qué se trata, ¿no? Sí, otros como la aromaterapia, que Claro. tiene que ver con... Que es como una de las más comunes, bueno, más frecuentes. Sí, también, ¿no? y que tiene que ver con, por ejemplo, el olor de ciertas flores. Se asocia que la esencia es el alma de las flores, entonces que te puede ayudar como a también tranquilizarte. Y digamos, serían como las terapias un poco más suavecitas en Sí. ese sentido, porque hay otras que implican, o sea, son 3 grandes riesgos de los que habla Javier Plata, ¿no? Uno, que son personas que muchas veces se hacen pasar como por gurús. Y bueno, son como riesgos que puedes encontrarte en estas Sí, nuevas claro. terapias, ¿no? Que se hacen pasar por gurús y no tienen una preparación con respecto a la psique, entonces no pueden detectar como ciertas resortes que pueden generar en la gente y te puedes deschavetar, ¿no? O sea, Así- claro, en lugar de ayudarte, de verdad, puedes Ajá, quedar mal, claro, ¿no? más. Porque esta gente, los famosos charlatanes, ¿no? Que Claro. por ahí se mencionan que no tienen ningún estudio certificado, ¿no? Y que, bueno, pues por toda esta oleada, ¿no? Esta moda de buscar ayuda profesional a través de psicoterapias, pues a veces timan, ¿no? A la Claro, gente. se presta mucho al fraude, ¿no? O sea, porque Sí. es como de, yo te ayudo y entonces tienes que asistir a mi siguiente conferencia y te va a salir en un millón. Bueno, no exactamente un millón, pero digamos, exagerando un poco, 1 millón, ¿no? Y hay otras que tienen que ver con, por ejemplo, el nacimiento, que es como algo muy impactante para el ser humano, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, recrean el momento del parto, te envuelven en cobijas, te aplastan. Entonces, estas técnicas suelen resultar agresivas para las personas que las toman. Entonces, ha habido casos en donde hay niños que han muerto, o sea, por este tipo de terapias, ¿no? Entonces, Claro. hay que ser como muy cuidadosos cuando uno escoge qué tipo de línea va a tomar para pues, buscar la salud mental. Sí, por supuesto. Y bueno, señor, señora, si usted quiere saber más acerca de todas estas psicoterapias de la nueva era, pues usted ya sabe dónde buscarlas. Aquí podemos, a través de esta revista,
informarnos de una manera sana, divertida, porque tiene muy buen humor. Y ahí está. Elizabeth Rivera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por venir el día de hoy y compartirnos esta información tan interesante.